Bueno, como dije, esta voy a cambiar ahí, así me pueden ver la cara, no porque sea lindo, pero si no, me gusta que me vean. Bueno, veníamos promocionando ya hace 3-4 días que íbamos a estar con un camarada, un amigo, ya estuvo en Toro y Pampa, así que nuevamente tenemos el honor y el orgullo de contar con Cristian Rodrigo Iturralde. Bienvenido una vez más a Toro y Pampa, Cristian. Muchas gracias, Pablo, como siempre un gusto hablar con vos y verte y todo, así que te agradezco mucho que me tengas acá hoy. Bueno, sí, no, quería hablar con vos porque te vengo leyendo en las redes con el tema del coronavirus, pero eso lo vamos a dejar para lo último, la frutilla del postre va a ser. Y lo vamos a arrancar, porque viste que acá es una horita y te sacan del aire directamente, no te perdona el sistema. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto, no sé si vos es la primera vez que me pongo estos cosos, así que no sé si va bien. No los muevas, así no se escucha ruido de fritura y nada más, ahí quedamos bien. Con eso estamos bien. Bueno, vamos a... ¿Quién es Cristian Rodrigo Iturralde? Presentate en sociedad, Cristian, para los que no te conocen. Bueno, básicamente, digamos, por lo menos lo que me he dedicado los últimos 15 años es a escribir sobre cuestiones más que nada históricas en relación a lo que se llama leyenda negra, digamos, básicamente en defensa del legado hispano o de la historia de España y de la Iglesia Católica, y bueno, y también por supuesto algunas cuestiones ligadas a la política, historia de la política nacional, así que bueno, y por supuesto siempre he militado, ¿no?, en el nacionalismo, en distintos grupos, con muchos camaradas, amigos, etcétera, así que me he dividido entre escribir y digamos ya cuando me metieron la segunda causa penal, ahí dije, bueno, voy a aflojar un poco, por lo menos que vaya en otro, ¿viste? Claro. Y ahí empecé un poco a escribir un poco más y no salir de los quilombos, porque si hay que estar, vos sabés, vamos a estar. Pero bueno, no rifarse por cualquier pelotudez, ¿viste? Porque ahora te sacan de circulación estos tipos, te meten multas, procesos judiciales, un montón de cosas que uno también tiene que vivir y subsistir, ¿no? Y es complicado a veces, entonces bueno, se hace lo que se puede, ¿viste? Sí, claramente la presión del sistema siempre va contra el que hace disidencia, ¿no? Si vos decís algo que para que ellos consideran que no es correcto, políticamente correcto, claramente tienen todas las armas para, de alguna manera, poder callarte. Pero a través de tus libros podés estar dando conferencias y demás. Contanos un poquito. Bueno, ahí nos dijiste que lo primero que empezaste a hacer fue escribir un poco sobre la leyenda negra, aquella cultura o diríamos contracultura en contra de lo que es lo hispano, y sobre todo la exaltación del indígena porque sí, ¿no? Ni siquiera tienen sustentos, diríamos, históricos para defender muchas cosas en las cuales ni siquiera ellos saben. Contanos un poquito de qué va este libro, que quiero que lo vean, que es 1492, fin de la barbarie y comienzo de la civilización en América. ¿De qué trata un poquito, así a resumidas cuentas, como para aquel que nos escucha, llevarlo a que lo compre? Sí, mira, así a modo de, digamos, de preámbulo de lo que vos dijiste, a ver, yo siempre amé la patria, como vos, realmente para mí la patria, para mí Dios y patria, y no hay nada más. Y yo creí que, digamos, parte importantísima, y te diría esencial, de nuestra identidad y de nuestra nacionalidad, es justamente el pasado y ver de dónde venimos, porque Argentina no nace de un repollo de un día para el otro. De ahí mi interés por rescatar lo que para mí son dos factores fundamentales de la identidad argentina, que después nosotros, por supuesto, iremos moldeándola, ¿no?, a nuestras costumbres, pero que es justamente España y la Iglesia Católica, más allá de la confesión de distintas personas, pero bueno, la realidad es que Argentina tiene esos dos componentes fundacionales. Y bueno, y por eso me aboqué a esos temas, como el de 1492, donde vos fíjate que siempre se tiende a criminalizar o a decir cosas contra todo lo que sea de algún modo una defensa de Occidente, ¿no? Del Occidente cristiano. Y bueno, una de esas leyendas estribaba en decir que antes de que llegara España acá, estaban todos los indios contentos y felices, viste, con sindicatos, derechos de abogados, y bueno, entonces dije, no, pará un poco,
yo intuía que realmente había algo que, y máximo cuando viene del marxismo o de cierta derecha cagona, entonces dije no, voy a empezar a investigar un poco y bueno, yendo a las fuentes, digamos, de los propios indígenas antes del contacto con los españoles y recurriendo a un sinfín, digamos, de evidencia científica, ¿no? Como la arqueología, etcétera. Bueno, me fui dando cuenta que antes que llegara España acá, el continente era un infierno. Era un todos contra todos, por las razones más inverosímiles o más tontas, realmente este era un infierno en todo sentido. Sí, convengamos que no era que imperaba la anarquía, sino que imperaba una tiranía, ¿no? Porque te los pintan a los indios como que vivían en el paraíso, y en realidad aquellos que estaban por encima de, digamos, del ciudadano raso o el habitante raso, sobre todo en las culturas de América del Norte, Centroamérica y América del Norte, eran bastante bravos en cuanto a sus maneras. Yo lo leía el libro tuyo y hay cosas que las desconocía porque nadie sabe en realidad, ¿no?, qué sucedió. O sea, claramente si uno va a la historia oficial y sobre todo la que hoy impera, nos pintan lo que vos decís, ¿no?, que acá vivían en un vergel, todos vivían felices y llegaron los españoles y se acabó la alegría y empezó a imperar la nueva tiranía, pero en realidad ya vivían bajo un sistema bastante opresor, ¿no? Más que nada para estos progres que enarbolan esa bandera indigenistas, desconociendo aquello, ¿no? Pero aparte de eso, y vos también lo tocas en tu libro, no existen los originarios del continente. O sea, todo lo que llegaron acá, aún también los españoles, siempre vinieron mediante inmigraciones. Quizás llegaron antes y otros llegaron después, ¿no? Efectivamente, eso por suerte ya es un tema que está zanjado, no hay disputa al respecto, o sea que no existe un hombre originario de América, y aparte hay muchos casos, por ejemplo, vos fijate qué curioso cómo se trata con una vara a unos y a otros. Los aztecas, por ejemplo, que fueron, digamos, una de las culturas, digamos, más reivindicadas y fueron realmente de los más aberrantes. Pero bueno, un dato que viene a colación con respecto al tema es que los aztecas no eran originarios, ¿entendés?, ni siquiera de la porción mesoamericana del continente. Ellos vienen del norte, no se sabe con precisión de qué parte de lo que hoy son los Estados Unidos. O sea, lo que eso te muestra es que todos estos pueblos fueron moviéndose y fueron moviéndose de un lugar al otro. O sea, ninguno es originario ni siquiera del lugar por el cual después fueron conocidos, ¿no? Y por supuesto, no hay un hombre originario, porque aparte, digamos, vos sabés bien, ¿no? Digamos, con ese discurso no se salva a nadie, porque entonces puede venir hoy, qué sé yo, puede venir no sé, alguien que estaba bajo la tutela del Imperio Romano, hace 1500 años, 2000 años, y decir, che, muchachos, dame mi casita, hermano, porque el tipo capaz está viviendo ahora en Nepal, pero dice, no, loco, escúchame, mis antepasados hace 2000 años estaban ahí. Entonces, y bueno, y la historia que tenemos ahora con los mapuches y con todas estas basuras que andan por ahí reclamando tierras, ¿no? Sí, porque para agregar lo que decís, y está bueno que lo toques, el tema de los mapuches ni siquiera son originarios de este lado del continente. Yo cuando estuve con vos charlando, que te fui a visitar, estuvimos hablando de un librito que yo tengo que es de Ramón Lista, donde él hizo una expedición al país de los tehuelches, y a los mapuches los ponía, primero que eran los araucanos, los ponía del otro lado de la cordillera, ¿no? Nada que ver con lo que hoy nos quieren vender estos tipos que están reclamando. Se me congeló la imagen. Ojo del moverte porque se me congela la imagen. Están reclamando tierras que ni siquiera las habitaban ni sus antepasados, ¿no? O sea que esto, como bien dijiste, un día va a aparecer uno que su familia de tierra nos pertenece porque al ser conquistador de lo que era la Hispanía, ahora por ende Argentina también pertenece a esa región, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que lograr es la paz y la concordancia y entender que todos los que habitamos el suelo argentino estamos bajo una sola bandera, respetarla y buscar el bien común, ¿no? Aquello que hoy para mí quedó de lado. Pero bueno, yendo un poquito más allá, luego vos tenés un libro que creo que fue el primero, me parece, corregime vos, que justamente
te metiste adentro de un lugar donde es difícil después salir, ¿no? El libro se llama El libro negro del INADI o la policía del pensamiento. Calculo que vos ahí, yo el libro ese no lo tengo, no lo he leído, pero hoy te mandé un videíto donde la DAIA reconoce en una nota en Infobae con Paulino Acosta, creo que era, hace unos 10 años atrás, reconoce que ellos habían sido los creadores del INADI. Es decir, la DAIA puso un ente regulador supuestamente autóctono para defender, en definitiva, ¿a quién? A ver, se lo preguntamos a Cristian Iturralde. Mira, es cierto, porque digamos el INADI tiene una estructura desde su comienzo, tiene digamos una especie de directorio donde son básicamente 3 grupos, o sea, hay 3 grupos nominalmente que serían los que toman las decisiones, pero la DAIA, que es uno de esos grupos, fíjate qué pluralista que es el INADI, y la DAIA, esto lo reconoció incluso, como decís vos, también creo que había sido Wolf, que en ese momento me parece que era vicepresidente, en Infobae lo había dicho en su momento. Sí. No, el que lo dijo fue Novitz, algo así. El que hizo la nota en Infobae. Sí. No sé qué cargo ocupaba la DAIA, pero él lo reconoció que el INADI había sido creado por el cuerpo directivo de la DAIA, ¿no? Claro. Indudablemente, y además de, por supuesto, toda gente ligada a la izquierda, pero vos fíjate lo interesante, digamos, la mejor prueba de la influencia que tiene la DAIA y el colectivo sionista dentro del organismo, es que, por supuesto, el INADI, ellos en realidad, inicialmente, ¿qué proclaman? Digamos, su objeto de ser es defender a todas las minorías maltratadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto, creo que la gente que escucha tu programa ya más o menos tiene una idea de lo que es el INADI, pero digamos, en el caso concreto del colectivo de los judíos o de los sionistas, lo que llama la atención no solo es cómo el INADI actúa en 2 segundos si se llega a ofender o se siente ofendida la comunidad judía, cuando la Iglesia Católica no han dejado barbaridad por hacerle, en todo sentido. Ahora bien, yo creo que el objeto principal de esta intervención directa de la DAIA en el INADI es considerar como un acto pasible de condena el ser antisionista, ¿entendés? Entonces, se considera en la práctica aquellos que no estamos o aquellos que denunciamos al sionismo, terminamos siendo como agentes del odio, ¿entendés? Entonces, por supuesto, ellos deciden qué es considerado discriminación arbitraria y qué no. Yo me acuerdo de un caso muy conocido, cuando estaba ¿cómo se llama la prostituta esta de Lugartino, que llegó a estar ahí como presidente de la DAIA, del INADI, en un momento del INADI, se ve que tuvo un rapto de, qué sé yo, tuvo alguna presión de algún sector antisionista y bueno, ella en algún momento había hecho una declaración en favor de los palestinos, ¿no? O algo por el estilo. Y enseguida salió a DAIA públicamente, ella siendo presidenta del INADI. La DAIA, que supuestamente solamente una parte que está, ¿cómo se llamaba? Que está involucrada, pero deberían tomar decisiones conjuntas, salió públicamente a pedirle que se retracte. Lugartino tardó 10 minutos en retractarse. Entonces, ahí te das cuenta que el direccionamiento del INADI es claro y por supuesto que el sionismo tiene mucho que ver con esto, porque se utiliza el INADI como una especie de censor o vigilante de aquellos que manifiesten opiniones contrarias al sionismo, ¿no? Y por supuesto, bueno, después están los grupos de izquierda, etcétera. Pero eso es lo que es el INADI, es un órgano de adoctrinamiento y te dicen qué es lo que podés decir y lo que no podés decir, y después te caen los jueces con sus dictámenes. Claro, para agregar un poco a lo que vos decías, convengamos que el INADI, como vos dijiste, supuestamente tendría que atender a todas las minorías. Y la Iglesia Católica, hoy, si bien es mayoritaria aún, pese a toda la mala propaganda, es atacada continuamente por diferentes grupos, ¿no? Porque le pegan los musulmanes, le pegan desde el lado del sionismo, le pega a la izquierda, le pega al liberalismo, le pega al ateísmo completo, donde solamente se dice que existe pedofilia, y con esto no estoy negando que exista, dentro de la Iglesia Católica, pero nunca se habla de que en otros credos o religiones también suceden, ¿no? Entonces, y
llama la atención que cuando, por ejemplo, sucede algún hecho con alguna persona de origen boliviano, peruano, colombiano, lo que fuere, que esté en este momento en el suelo argentino y tiene algún acto xenófobo, ¿no?, de parte de algún otro, cómo quizás ellos tardan un poquito más y sin embargo lo otro es automático. Hace muy poquito, el periodista Tomás Méndez, en C5N, que es un medio afín al gobierno albertista o kirchnerista o como quieran llamarlo, progresista, socialdemócrata, podemos ponerle un montón de epítetos, el INADI, en manos de Victoria Donda, que llegó ahí a través de Alberto Fernández, enseguida cuando Tomás Méndez puso en duda la existencia del COVID-19, y acusó al Estado de Israel de ser precursor o financista del mismo a través de Bill Gates y su organización, enseguida tocaron el INADI y le dijeron, che, mirá que este dijo tal o cual cosa. O sea, claramente esto actúa como más o menos como pasa en Estados Unidos con la Agencia Antidiscriminación Judía, ¿no? Creo que tiene un paralelismo, o vos crees que no. Sí, completamente, pero vos fíjate que cuando son, porque una característica del INADI es que especialmente a partir de Néstor Kirchner, que fue el que de algún modo vio la importancia del INADI como herramienta, se ha convertido en un órgano totalmente oficialista. Es decir, y cuando un funcionario del régimen, digamos, se manda alguna macana, los tipos lo acallan. Vos nombraste el caso de los bolivianos. Yo me acuerdo, no sé si estaba Lubertino Rachid como presidente del organismo, y esta Eve de Bonafini, me acuerdo que había salido en todos los diarios, y creo que estuvo filmada, Eve de Bonafini, creo que los bolivianos le habían ocupado un poco la plaza para hacer algún pedido, y Eve de Bonafini dijo, boliviano de mierda o negro de mierda, váyanse. Y el INADI, ¿dónde está? Pero claro, como Eve, la impresentable Eve, por supuesto que es un referente de la izquierda, entonces no la tocaron. Entonces ahí te das cuenta con la selectividad que opera el INADI, y lo más triste de esto, que no es que es un organismo privado, etcétera, o sea, es un organismo que estamos, a los que estamos contribuyendo con nuestros impuestos, como si no fuera poco los impuestos que pagamos, estamos contribuyendo a esta lacra que nos termina persiguiendo al sector mayoritario de los argentinos, que yo creo que es fundamentalmente sano, y bueno, son muchas cosas. No, claramente, yo coincido con vos, pero es llamativo cómo ellos miden de acuerdo a su vara a qué, diríamos, qué es lo importante y qué no. Convengamos también que cuando vos te metés con los mapuches, que volvemos a decir que no son originarios de esta tierra al menos, ¿no? O al menos no son los que supuestamente habitaron antes que llegaran los españoles, sino que eran los tehuelches, los pampas, los ranqueles y algunas que otras tribus más del sur sobre todo, porque viste que siempre se habla de los mapuches, pero de los cuom, de los huichi no habla nadie. O sea, les importa tres pepinos lo que les pase a esas comunidades indígenas, ¿no? Como si no fueran parte del territorio. Claro, pasa que con el tema mapuche, por supuesto que ahí te das cuenta que no solo es ideológico, sino que también hay un tema económico por detrás, porque los mapuches sabemos que, digamos, las tierras que ellos reclaman, digamos, justamente abarcan, encierran un montón de recursos naturales de muchísima valía económica para la Argentina. Y geopolíticamente, digamos, es un bastión fundamental. ¿Entendés? Por eso yo creo que por eso los ingleses le inyectan a estos movimientos separatistas, bueno, y otra gente también. Pero el tema mapuche, yo creo que hay no solo cuestiones geopolíticas, no solo un tema ideológico, sino creo que hay un móvil económico en el tema de la reivindicación de los mapuches. Sí, no, claramente. Vos fijate que la Patagonia, un antiguo libro, que no lo vamos a nombrar porque podemos llegar a tener problemas con los amigos del INADI y de la lo conocemos, ya sabemos. Exactamente, tenían un plan que es ocupar ese territorio que pertenece a Argentina y a Chile. Claramente hay una invasión silenciosa, yo me he cansado de hablarlo, tanto en Toripampa como en algunos vivos, ahora que estamos encerrados y confinados en nuestras casas. Tenemos esta opción de poder decir, aunque sea un poquito lo que opinamos y lo que pensamos, pero ese terreno está siendo invadido silenciosamente a través de los mapuches, a través de los mochileros, estos mochileros sin fronteras, ¿no? Que los vi con mis propios ojos, que yo creía que era como una leyenda, ¿viste? Pero en realidad no lo es una realidad. Y yo creo que claramente Argentina
de no tener un gobierno patrio nacionalista, si seguimos teniendo estos gobiernos tibios y entreguistas, vamos a terminar perdiendo esa Patagonia. Esperemos que el argentino de una vez por todas despierte, se dé cuenta, se despabile, ¿no?, de este letargo que está sufriendo, lamentablemente, y se dé cuenta que todos los gobiernos, tanto sea de izquierda como de derecha, que han transcurrido desde el 76 a la fecha, ninguno se ha ocupado justamente de ese territorio, ¿no? Lo hemos dejado como al libre albedrío. Incluso quienes tuvimos la suerte de visitarlo, notamos como que los habitantes notan como que desde el gobierno central no se le da pelota, ¿no? Y eso es triste, porque eso va a generar que ellos quieran separarse de nosotros, y va a venir un vivo y va a decir, bueno, estos se quieren separar, tenemos a estos operando, estos vienen reclamando hace un montón de tiempo que es de ellos, vamos a formar un nuevo territorio paralelo a lo que es la República Argentina, y los argentinos, como nos pasa con Malvinas, vamos a tener que sacar un pasaporte para poder visitar nuestra Patagonia, ¿no? Pero bueno, el INADI tiene mucho que ver con esto. Entonces, volviendo un poquito sobre el INADI y lo que está sucediendo hoy, ¿vos creés que el INADI es hoy un organismo a través de lo que está sufriendo no solo en la Argentina, sino en el mundo? Pero bueno, circunscribámonos a lo que era Argentina. ¿Es el organismo a taparnos la boca en pos de la imposición de un nuevo orden mundial? ¿Vos qué opinás de eso? Vos que estudiás sobre eso. Mira, yo creo que fundamentalmente el INADI, la misión por la cual fue creado, yo creo que básicamente la cumplió, que fue, digamos, un adoctrinamiento ininterrumpido durante toda la gestión kirchnerista. Básicamente fue un adoctrinamiento. Yo creo que ya la gente ya ha lavado, digamos, el cerebro de una generación y ya no necesita, básicamente, yo creo que hoy ya no necesita, digamos, una intervención muy importante, porque ya básicamente, vos fíjate que ya desde los colegios se le vienen dando un montón de cosas, bajando línea, y el INADI hoy, con Macri por supuesto que no ha tenido una gran intervención, pero bueno, Macri también, el propio Macri se encargó de bajar la misma línea que el INADI, o peor. Macri fue, en términos, si querés, de izquierda cultural o ideología de género o de toda esa basura, yo me animaría a decir que Macri fue incluso peor que el kirchnerismo en eso, porque aparte Macri lo bajaba con una línea, si querés, un poco más, digamos, con una cara más presentable, con un tono más mesurado, pero la basura que les dejó Macri, te diría que igualmente es lo mismo que los kirchneristas. Y el INADI hoy, yo no sé si tiene una función más simbólica que otra cosa. Es posible que el kirchnerismo vuelva a utilizar el INADI como una herramienta política para perseguir, por supuesto, opositores, ¿no? Desde opositores políticos hasta opositores ideológicos. Claro. Así que sí, yo creo que el INADI va a seguir operando, pero yo creo que la parte más importante, lamentablemente, ya la cumplió. Sí, convengamos que o sea, ya al menos el miedo, o no sé si llamarlo miedo, pero el tema de uno controlarse, decir tal o cual cosa, ya pensando las consecuencias que pueden llegar, claramente con un organismo como ese, lo piensa dos veces, ¿no? Porque como dijiste vos, uno tiene que subsistir, tiene que seguir adelante. Y entonces, lamentablemente, al no tener las herramientas legales, porque no todos tenemos diríamos, no solo las herramientas, diríamos, como puedo decir, académicas, sino que también de recursos económicos, no podemos enfrentar a estos organismos que están, como dijiste vos, subvencionados por el Estado, encima, ¿no? Porque están pagados con nuestros impuestos. Victoria Donda está ocupando la dirección de ese lugar a base de lo que nosotros aportamos, ¿no? Quiere decir que nosotros estamos aportando a aquel mismo que nos oprime, ¿no? Como volvimos a la época del feudalismo, un poquito más, ¿no? Lo que pasa es que de otra manera, quizá de una manera un poco menos violenta. Pero bueno, yendo un poquito a lo que vengo leyendo de lo que venís hablando y opinando, y el otro día hablando un poquito en privado, que incluso lo venimos sufriendo incluso con nuestras familias y amigos, ¿no? ¿Qué opinás de todo esto que está sucediendo a nivel mundial y global, que llamaron coronavirus, ¿no? O COVID-19? ¿Qué opinión tiene Cristian Iturralde
con lo que está sucediendo, ¿no? Y esto de que no podés decir o podés negarlo siquiera, ¿no? Yo no digo que no exista, porque claramente hay gente que está infectada. Lo que no creo es que sea a gran escala como dicen, y que realmente puede ser un poquito más fuerte que una gripe común en cuanto a las consecuencias que puede traer, porque he visto algunas radiografías y tengo gente que trabaja en salud y te dice, ¿no?, que cuando ven una radiografía de los pulmones es bastante feo de ver y complicado. Pero me parece que esto lo que están imponiendo es un miedo y empezando a cambiar un modo de vida. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que ha llegado a un punto que es preocupante, pero no por el virus en sí mismo, porque el virus, digan lo que digan, termina siendo, le gusta que le guste, es una gripe más contagiosa. Lo que han dicho los estudios, digamos, de personas imparciales, no ideologizadas, y gente que tiene pergaminos, es decir, gente, por ejemplo, de la Universidad de Stanford, y porque todo el mundo piensa que, pero es médico, él sabe. Pará, hermano, los médicos tienen 500 millones de especialidades y tenés médicos de un lado y médicos del otro. Yo prefiero crearle un tipo que tenga la especialidad, que sea infectólogo, epidemiólogo, etcétera, de un lugar prestigioso que incluso ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud, etcétera, y evidentemente por distintos motivos se han ido. Y lo que ellos dicen básicamente es que, para hacer el cuento corto, es una gripe que es más contagiosa, sí, pero tiene una cosa que es, por ejemplo, que lo dice muy poca gente, el COVID-19 afecta menos a los niños que una gripe común. A ver, es cierto, a los grandes los afecta más, ¿me entendés? Pero lo que te quiero decir es que no deja de ser una gripe, e incluso los datos, pues yo no entiendo a la gente cómo lee los datos, ¿no? Pues la gente parece que tiene un morbo con el tema de las muertes. ¿Sabes la cantidad de grupos que tengo en WhatsApp? Los pelotudos contando muertos parece que, no sé, ¿qué hacen con eso? Y entonces, vos fijate que te dicen, bueno, pero muere un 5% de la gente, un 6% en un país, un 2%, bueno, pero hay que tener en cuenta que todos coinciden, absolutamente todos, y la Organización Mundial de la Salud, en que hay 10 veces más de contagiados que los declarados, justamente porque no se han hecho los testeos. Entonces, es una matemática muy sencilla. Entonces resulta que al final tenemos, en el peor de los casos, un 0.5 de probabilidad de muerte, pero no sobre toda la población, sino en un 90%. Exacto, 0.5, en un 90% sobre personas mayores de 70 años que en general han tenido afecciones previas. Entonces yo creo que la gente tiene que preguntarse, ¿es un riesgo razonable? Yo creo que muchos, menos de un 0.5, yo creo que es un riesgo razonable para salir y tener una vida y no quedarte encerrado como un estúpido viendo televisión y enfermándote. Y por lo menos, en última instancia, hay que dar la posibilidad a la gente que elija, porque de última, el que está en factor de riesgo y tiene miedo, es verdad que hay gente muy buena que tiene miedo, bueno, que ellos se encierren, ¿entendés? Los aislamos a ellos, como han hecho otros países, con mejor juicio, y no a toda la población, ¿entendés? Pero no puedo creer que por decir esto y por publicar, digamos, este tipo de artículos que muestran otra cara del asunto, la gente se ofende y parece que uno hubiera, que le hubiera insultado a la madre. Entonces, este fanatismo creado, más que nada por los medios de comunicación, etcétera, me preocupa. Me preocupa que la gente se haya vuelto, no digo que antes no haya sido, ¿cómo decirlo? Bueno, acá tenemos confianza, es un programa por los amigos. La gente se ha vuelto muy pelotuda. Nunca he visto a la gente tan pelotuda como ahora. Me preocupa, todos vestidos de astronautas como estúpidos, todos se 1 o 2 cuadras y están corriendo a 10 cuadras. No puede vivir así. Bueno, pero, no sé si vos coincidís. Por eso te hablaba del nuevo orden mundial y a dónde nos quieren llevar con estas nuevas imposiciones. Yo creo que lo que va a pasar post coronavirus o COVID-19 es que la gente pierda aquello que nos hace humanos, aquello que nos hace generar una comunidad. O sea, que hoy Pablo Souto y Cristian Iturralde estén hablando a través de este medio y no pudiendo estar compartiendo un estudio donde vos te puedas trasladar libremente y yo me pueda trasladar libremente y poder hacer una charla un poco más amena, ¿no? Teniendo un poco más de contacto social y, si se quiere, hasta tacto, ¿no? No es que nos vamos a andar abrazando, pero es como que el ser humano necesita de eso. Y justamente nos están sacando eso. Y otra cosa que yo noté, que me pasó saliendo acá a 2 cuadras de mi casa, que acá me crié toda mi vida, o sea, tengo 47 años y viví acá, salvo un tiempito que estuve viviendo en otro lado, habré vivido 40 años en este lugar, ¿no? Me crucé con un amigo de toda la vida y con ese tapaboca y no nos conocimos.
¿Y sabes por qué no ponemos el tapaboca? Porque el policía que está en la esquina te pide que te pongas el tapaboca, pero ese policía que está en la esquina, al kiosco de enfrente lo robaron a mano armada a las 4 de la tarde y el policía se hizo el bobo y miró para otro lado. Entonces, digo, el Estado policial, aquel que festejaba a muchos, que tenemos como diríamos, un aprecio hacia las Fuerzas Armadas y hacia las Fuerzas de Seguridad, lo festejábamos. Las fuerzas de seguridad volvieron a la normalidad, o sea, al único que joden es al que no usa tapaboca, al pobre infeliz que tiene que ir a visitar a la madre por si necesita algo, o tiene que salir porque no le queda otra a buscar el mango, a ese lo paran, y después al delincuente no lo paran, y volvemos otra vez a la misma historia, y los políticos liberando presos a mansalva porque los pobrecitos corren riesgo dentro de la cárcel. Y encierran a la gente común y ahora te digo que se fue la cuarentena, ya es una farsa porque todo el mundo está en la calle, han salido en masa y lo veo bien, ya basta de esta farsa, pero en un momento, loco, te sacaban la moto, te sacaban el auto, y te decían que hasta que no termine la cuarentena no lo iba, y si no y tenés que pagar 80.000 pesos, 90.000 pesos, 100.000 pesos. Digo, el ciudadano común va a cambiar lamentablemente su modo de vida, porque es lo que busca la Organización Mundial de la Salud, una organización financiada por la Sinarquía Internacional, al igual que millones de ONG, ¿no? Que lo único que hacen es meterse dentro de la soberanía de los países, ¿no? Porque si vos decidís que no vas a respetar la cuarentena, ellos te bombardean, como le sucedió a Estados Unidos. Yo estoy lejos del pensamiento de Trump, pero Trump, en definitiva, es quien lleva adelante los designios de su país, y si la gente lo votó, en todo caso la gente le tiene que decir, bueno, viejo, poné una traba, cuidanos un poquitito más en el caso de que sea necesario, pero si no sucede y no se le para a la gente, al contrario, la gente se le paraba de guante cuando los quisieron meter adentro, ¿no? No sé si lo has visto imágenes. Sí. Allá salen armados, no es como acá que salimos con una cacerola. Allá salen con AK-47, M16, 45, ¿viste? Entonces digo, para mí, justamente lo que está haciendo estas organizaciones es buscar un gobierno único y mundial. Y yo tengo miedo de que Argentina, como decía el coronel Mohamed Ali Zaineldin, vamos a entrar al nuevo orden mundial de rodillas, con la mano en la cabeza e inermes, ¿no? ¿Qué opinas un poquito vos de eso? Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Salud. Y yo creo que, digamos, gracias. Esto de algún modo, si es que no fue un ejercicio deliberado, yo creo que ellos les da una radiografía de más o menos de comportamiento social ante determinadas circunstancias, y si algo ellos han podido leer claramente es que vos fijate la docilidad que ha demostrado en general el pueblo con este tipo de cosas. En otra circunstancia el pueblo se hubiera levantado, pero vos fijate una cosa que bien hacen los tipos. La otra vez, hace un par de días, vi que el Polo Obrero, uno de esos grupúsculos zurdos, hizo una manifestación. Hay un montón de gente. El 1 de mayo. Bueno, por supuesto, ninguna cosa, etcétera. Exacto. Si esto lo hace la clase media, la clase, si querés, pensante, porque de ahí sale mucho, digamos, creo que gran parte de baja intelectual, la clase laburadora, la clase que tributa, te meten preso. Entonces, en definitiva, hay un sector que puede hacer lo que quiere, y después tenés otro sector que deberíamos reaccionar. Y yo veo, como hablamos como la otra vez, una parte importante de mi familia me dejó de hablar, ¿entendés? Por este tipo de cuestiones, ni hablar de amigos. Entonces el nivel de fanatismo al que han llegado, por eso creo que lo más grave de esto, vos te ves acordar del libro 1984, ¿no? Una ficción distópica de cómo, bueno, está oprimida, ¿no? Cómo el Estado oprime a la población con determinadas justificaciones. Pero acá hay una cosa muy distinta y peor, porque en definitiva antes el Estado, digamos el Estado opresor, totalitario, bajaba una línea directa muchas veces por la fuerza. Lo que han logrado ahora es que esta opresión no sea vertical, sino horizontal, es decir, ahora no se necesita de la presión directa del Estado, sino que han logrado que esta presión, esta vigilancia sea interpares, o sea, que es el propio vecino botón que tenés al lado, que te dice que sacate a pasear al perro más de 5 minutos, eso me lo han contado policías, entonces, y están todos mirando por la ventana a ver quién hace una cosa y quién hace la otra. Entonces, mirá lo que han logrado estos tipos. O sea, esto no es un tema para mí que tenemos que hay que pasar por alto, porque
ahora vemos que el Estado puede ser completamente totalitario, bajando cierta línea, pero en definitiva los que se terminan ocupando de hacer la vigilancia y la persecución son los propios ciudadanos que ya tienen esa bajada de línea, ¿no? Bueno, para agregar un poquito a lo que vos estás diciendo, la otra vez yo hice un programa que tengo que se llama Opinión Nacionalista y lo denominé la comunidad desorganizada, justamente en pos de esto. Fíjate cómo tratan de que nosotros nos empecemos, si ya teníamos problemas, la famosa grieta y todo lo que le llaman, ¿no? Si ya teníamos problemas, nos acaban de dar uno más. Hoy ya ni siquiera tenés, diríamos, vos fíjate que vos tenés problemas con tu familia y uno tiene problemas con amigos que creen que esto es real. Y cuando uno le dice, pero loco, cuidate, salí, ¿no? Te miran como si fueras un loco, e incluso te llegan a juzgar, ¿no? Sin juicio previo, de que sos un culpable, que sos culpable de que exista el coronavirus en la República Argentina. Que en realidad, cuando yo quiero encontrar el culpable de que el coronavirus exista en la Argentina, existe porque el ministro de Salud de la República Argentina en el mes de enero o febrero, a principios de febrero, dijo que era imposible que llegara el coronavirus a la Argentina porque China era lejos y porque hacía calor. Y no cerraron las fronteras porque les parecía fascista. Entonces, fíjate vos como hoy el progresismo volvió sobre sus pasos, no solo cerró las fronteras tarde, sino que además hizo de que todo el mundo se vuelva vigilante, ¿no? Porque aquel que no tenía esa, diríamos, en el barrio, hoy se ha vuelto mirando por la ventana, como dijiste vos, manda en cana al vecino con el cual se habla todos los días o con el cual puede llegar a tener el día de mañana cuando necesite algo urgente. ¿A quién vas a recurrir? Al vecino. Bueno, rompieron ese lazo, esa comunión que existe entre las personas. Entonces, totalmente. Lo que yo veo a través de esto es que nos están generando aún más desunión para que seamos unipersonales y el individualismo no sirve. Por eso yo soy un acérrimo atacante de lo que es el liberalismo, que dice que tenemos libertades individuales cagándonos en el mundo. No, vos vivís en una comunidad y tenés que respetar las leyes de la comunidad, como, o sea, la Constitución dice que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del hombre, del otro. Perfecto, pero para poder avanzar juntos hacia un objetivo, que el objetivo es el crecimiento de la nación, creo que en eso coincidimos, necesitamos caminar todos para el mismo lado. Si cada uno va a caminar, como lo viste vos la carreta, los caballos van delante. Si pone uno a un costado, el otro atrás, va a ser un quilombo, rompe la carreta. Y lo que estamos haciendo es romper justamente nuestra nación. Vamos hacia ese internacionalismo al cual los nacionalistas tenemos obligatoriamente que oponernos, ¿no? No podemos permitir que esto siga imperando a través de este progresismo tibio y dañino, ¿no? No sé qué opinás vos de eso también. No, completamente de acuerdo. Yo creo que en realidad ya existe un gobierno mundial en el sentido que vos fíjate que todos los gobiernos acatan sin oponer la menor resistencia lo que dice la ONU o la OMS, ¿entendés? Es la misma OMS que me acuerdo que hace 10 años cuando había estado, no sé si fue la gripe A, una de esas cosas, que habían pronosticado que iban a morir, no sé, 300 millones de personas en el mundo, creo que murieron en 2000. Por supuesto que apoya el aborto, que es el crimen más vil. Pues la gente lo ve, bueno, apoyan el aborto, pero escúchame, no. O sea, es el crimen más vil que puede cometer un ser humano. Entonces, y sin embargo, todos los ministros de salud y todos los presidentes, todos los lamebotas de la ONU, y digamos que siguen sus directivas sin oponer tipo de reposo. O sea, ya existe de hecho creo que ya un gobierno mundial, por supuesto que esto termina por supuesto de confirmarlo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con vos, con lo que decís. Bueno, para agregar lo que decís, que lo estábamos dejando de lado y es muy importante, este mismo gobierno que el único objetivo que tenía en el mes de marzo, cuando recién arrancaban las sesiones ordinarias del Congreso, lo único que dijo el presidente Alberto Fernández fue que iba a poner, que iba a sacar sí o sí la ley de aborto. La misma ley de aborto que apoya la OMS, la misma la Fundación Huésped, que hoy te dice que te quedes en casa porque te cuidan, la misma que el ministro Ginés González García y el ministro anterior Rubinstein, que era de Macri,
concordaban, o sea, estaban en las antípodas ideológicas exactamente desde los gobiernos, pero ambos iban en pos de que salga esa ley de aborto, porque convengamos que la discusión de la ley de aborto fue con el gobierno anterior, no con este, donde estuvimos el 8 de agosto del 2018 haciendo la guardia en el Congreso cuando el Senado estaba sesionando y no salió y no va a salir. Yo creo en la sociedad argentina que vamos a defender esa ley que tenemos de vida, ¿no? Que la pone la Iglesia Católica, defiende al ser humano desde la concepción, ¿no? Cosa que se olvidan todos. Pero claramente los que hoy nos están cuidando, Alberto Fernández el otro día, creo que cuando hizo la primera extensión de cuarentena, dijo, yo prefiero defender la vida, que es algo que no se recupera, y no la economía, que es fácil de recuperar, ¿no? Cuando él es el primero en querer imponer el aborto, ¿no? Fíjate qué hipócrita, ¿no? Cómo se desdicen, ahora están cuidando a los viejos, pero queremos matar a los niños que están por nacer. Y aún así todo, en plena pandemia y en plena cuarentena, las organizaciones izquierdistas y feministas siguen con el tema de propinar el misoprostol, y se gastó 50 millones de pesos, que nos vendría muy bien para otro tipo de cosas, ¿no? Se gastaron en pos de que sigan esas chicas porque tienen derecho al aborto, ¿no? Y hoy las feministas no dijeron nada cuando se liberaron miles de violadores a través de los jueces garantistas, ¿no? No sé qué opinas vos. Sí, no, vos sabés que en este tipo de cosas opinamos exactamente igual. No podría agregar una coma a lo que decís. Está bien. Bueno, Cristian, vamos a ir terminando, ya nos quedan algo de 10 minutitos. Me gustaría que nos digas cuáles son tus proyectos a futuro, si estás escribiendo algo. Yo sé, hay un tema entre que nosotros que no podemos hablarlo porque ya sabemos. Exacto. Sí. Como el otro día yo le hice una nota a unos camaradas de Bolivia y bueno, yo trato siempre de buscar aquellos puntos que nos encuentran y no aquellos que nos dividen, porque en realidad nosotros tenemos que mirar para el futuro, ¿no? Si vamos a mirarnos y quedarnos en el pasado, claramente no vamos a poder avanzar. Y yo creo que un poco la sinarquía lo que quiere es eso, que vos te entretengas peleándote entre camaradas para que no poder avanzar y no podernos hacernos juntos. Pero vos creés, a ver, quiero saber tu opinión, yo la tengo. ¿Vos creés que el liberalismo y el socialismo, el comunismo en realidad terminan siendo funcionales, concordando en que no existe un Dios? O sea, propagando el ateísmo. Yo creo que el comunismo y el socialismo sí. Ahora lo que llamamos, digamos, genéricamente liberalismo o derecha, si bien, bueno, depende del autor, el nacionalismo podría entrar, por lo menos en la vieja concepción de lo que era la derecha. Yo el liberalismo, por lo menos lo que he visto últimamente, es un tema que me ha interesado bastante. Hay que entender también que hay muchas líneas de liberalismo. Vos tenés un liberal, el liberal progresista, que es, digamos, la parte mayoritaria dentro del liberalismo hoy. Es Macri, ¿entendés? Es un liberal progresismo que culturalmente termina siendo igual que la izquierda. Yo creo que eso es lo mismo que la izquierda. Ahora es cierto también que hay una porción mayúscula dentro del liberalismo, de lo que llamamos liberalismo, que serían, por ejemplo, que son los conservadores, o un paleolibertario, ¿entendés? Con lo cual yo puedo tener muchos puntos en común con ellos, porque ellos sí defienden la vida, están contra la ideología de género, y bueno, y hay cierto patriotismo en algunos conservadores que yo tengo que destacar. Entonces, creo que si la mayor parte del liberalismo, por lo menos, porque esto no es la derecha de hace 60, 70 años que tenía algunas cuestiones claras y eran conservadores en las cuestiones que tenían que ser conservadores, y había un sentido patriótico, ¿entendés? Aún siendo liberales y aún difiriendo con el nacionalismo en la cuestión económica, que para mí la cuestión económica realmente no es un dogma y es un tema que yo quiero lo mejor para el país, ¿entendés? Yo quiero lo mejor para el país. No me importa qué modelo económico sea, si realmente veo que es mejor para el pueblo. Sí, ahora bien, funciona, ¿no? Sí funciona. Ahora bien, sí, yo creo que en definitiva termina siendo lo mismo, pero también tengo que destacar que dentro del liberalismo, de lo que llamamos liberales, hay un sector
que está haciendo mucha fuerza y que también tienen cierta valentía porque ellos son marginados dentro de los grupos liberales en cuestiones como la defensa de la vida, contra la ideología de género, contra el marxismo. Entonces a eso yo los tengo que destacar. Y muchas veces a uno le dicen liberal. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo coincido con muchas cosas que dice, por ejemplo, Nicolás Márquez, Agustín Laje, que serían conservadores, ¿entendés? Que ellos son un grupo minúsculo y totalmente odiado por la mayor parte del establishment liberal, porque ellos no son el establishment, ellos están marginados. Y cuando uno rescata ciertas cosas, yo creo que lo que hay de rescatable en una persona, sea quien sea, hay que decirlo. Entonces a mí me parece que hay un sector para mí que, sin casarse con todo, pero creo que ahí tenemos que hacer, me parece, una distinción, si no creo que estaríamos siendo injustos. Es mi opinión esa, Pablo querido. No, está bien. Yo quería preguntártelo, pero no para generar una dicotomía. No, ya sé. Sino para que la gente entienda que, por ejemplo, nosotros defendemos el nacionalismo social, pero argentino. O sea, no queremos traer modelos, diríamos, de ningún lugar del mundo, sino que lo único que pretendemos es ser nosotros artífices de nuestro destino, ¿no? Que ni más ni menos de lo que vos acabas de decir. Vos decís que no, quizás no te importa tanto qué sistema se ponga en práctica, en tanto y en cuanto sea en pos de todos los argentinos, porque tampoco está bien que solamente haya un grupo que siempre le va bien y siempre hay un grupo mayúsculo que siempre le va mal, ¿me entendés? Esté la derecha, la izquierda, los que tienen mucha plata siempre ganan plata y los que estamos peleándola de abajo siempre vamos a estar iguales. O sea, es como una rueda de hámster, viste, que vos avanzás claro, y siempre estás en el mismo lugar. Y en realidad lo que todos tenemos que pretender, a través de las capacidades individuales, ahí yo sí exalto, no las libertades individuales, sino las capacidades individuales, que son las que nos hacen diferente al otro, porque no todos podemos ser abogados, no todos podemos ser médicos, no todos podemos ser escritores. Entonces, pero sí, todos juntos podemos formar esta comunidad en la cual todos necesitemos del otro para avanzar hacia una mejor nación y sobre todo para aquellos que nos secundan, ¿no? Que son, en mi caso, mi hija. Si yo estoy en donde estoy, no es por mí, sino que es por mi hija, ¿me entendés? Creo que fue lo que me llevó a decir, bueno, loco, te tenés que empezar a mover porque escribir es lindo, hablar es lindo, pero si vos no ponés la cara y no salís al ruedo, queda solamente en una charla de café. Y a mí, la verdad que siempre me gustó ir al frente y estoy esperando que el día que haya que pelear contra quien sea, estaré en la primera línea, ¿me entendés? Ya lo sé. Así que, y yo sé que vos vas a estar, y sé que va a estar Lucas Carena, que también es otro gran amigo, por más que tengamos concordancias y discordancias en un montón de cosas. Diego Macieri también es un gran camarada. Y yo creo que todos vamos, el día que Argentina, como decía, el día que Argentina está en riesgo, todo es lícito excepto no defenderla, ¿no? Así que creo que eso lo decía el general San Martín y creo que en eso coincidimos todos. Además de que sos un acérrimo rosista, estuviste vos o estás todavía en el Centro de Investigaciones de Juan Manuel de Rosas. Sí, soy académico de ahí, así que sí, bastante. Sí. Bueno, buenísimo. Otro día vamos a hacer un programa, esperemos que se termine toda esta locura, puedas visitar los nuevos estudios de Radio N24. Me encantaría, va a ser con audiovisual, así que ya estamos construyéndolo, ya tenemos la autorización, así que en poco tiempo más podemos llegar a tener y podemos hacer un programa dedicado al restaurador de las leyes, ¿no? Yo creo que ahí nace el nacionalismo argentino. No sé qué opinás vos. Yo opino que Rosas es el máximo patriota de la historia de Argentina, no hay otro. Para mí, incluso este es un tema que ha traído alguna discrepancia a la gente, pero para mí San Martín no le llega a los tobillos a Rosas. Rosas fue lo más grande que tuvimos. Para mí es la persona que fundó realmente el nacionalismo de la patria. Para mí es Rosas, no hay otro. Por eso yo coincidía en eso. Para mí el nacionalismo nace con Rosas, porque reafirma la soberanía, y a San Martín le debemos la independencia, diríamos,
Porque en ese momento hay que entender que España ya no había perdido el dominio, diríamos, sobre su colonia, porque estaba en plena guerra con Napoleón y bueno, y los ingleses siempre metiendo la cola en todos lados, ¿no? Ese es un tema bastante álgido. Sí, igual te digo, ese también es otro tema para hablar en otro momento, pero bueno, yo sobre la situación, el proceso de independencia, a mí San Martín no es una figura que me caiga demasiado simpática por diversos motivos y porque amo mi patria, pero bueno, tal vez sea está bien, eso lo podemos hablar porque me interesa, después. Es un tema que me interesa. San Martín es un dentro del nacionalismo es una imagen, está bien vista por muchos y por otros ya empiezan a dudarlo. Lo que pasa es que para mí en eso hay que estar en ese momento de la historia donde te digo, como te dije, España ya no había dejado de tener ese dominio, diríamos, de ese imperio fuerte, pero bueno, qué sé yo. Como vos decís vos, me parece que ahí hay que dedicarle un programa completo a la figura de San Martín, como también vamos a hacer uno a reivindicando al restaurador de las leyes, que para mí es el máximo exponente de la argentinidad, sobre todo, y para mí fundador del nacionalismo, como Artigas es el fundador del federalismo, ¿no? Me parece que completamente de acuerdo, completamente. Dos figuras que hay que exaltar y hay que continuamente hablar de ellos porque fueron muy castigados en la historia, ¿no? Sobre todo. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, Cristian, ya nos quedan minutitos nada más. Te mando un gran abrazo. Esto va a quedar, lo vamos a subir a YouTube, así que luego te vamos a pasar el link para que lo puedas compartir también con tu gente, con tus seguidores. Y una vez más, gracias por sumarte a Toro y Pampa. Bueno, Pablito, te agradezco mucho, le mando un saludo a nuestro amigo en común también, que es Walter Romero, y bueno, ya podremos compartir un asado con algunos tintos y hablar de varias cosas. Ahí está, perfecto. Te mando un abrazo, Cristian, gracias de nuevo. Chao, che. Nos vemos la semana que viene.